10-20 minutos de la noche, hoy hablamos de que todo está caro. El pan a 2 por 15 y en algunos lugares dicen que está a 10 pesos la unidad. Casualmente, hoy hicimos una encuesta en CDN y los comentarios de la gente hablan por sí solos. Además, la situación del alza de los precios de los alimentos no es exclusivo de República Dominicana, sino que es una situación que viven diversos países. Hoy tenemos al experto en relaciones internacionales Iván Gatón, catedrático por demás, con quien analizamos el tema, aumento de los alimentos por la pandemia y sus implicaciones en la geopolítica. Profesor, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Lamentablemente, el vivir en un mundo globalizado, que siempre la gente vuelve y repite la palabra, hace olvidar que el río Sama no es el río Potomac, que el Yaqui del Norte no es el Yangtze, y que estamos en un mundo donde los efectos, por ejemplo, de la pandemia, que llevó en su momento a que todo el comercio mundial se detuviera y que, por ejemplo, en China tuviera un exceso de furgones y que a su vez hubo unos elementos allí que incidieron en que casi todo el flujo comercial se llevara por la zona del Asia, porque los fletes que eran enviados a otras partes del mundo, donde China es quien maneja la mayor parte del comercio mundial, entonces se incrementaran de, por ejemplo, un furgón que llegaba a República Dominicana con $1.500, aumentó a $8.000. Pero lo mismo sucedió para gran parte del mundo. Lo importante es ver que en el mundo en el cual nos encontramos todavía no salimos de los efectos de la pandemia. Tenemos una situación geopolítica en la cual también los costos del petróleo, por ejemplo, de los commodities en sentido general, han ido incrementando. Ahora es que se está tomando en consideración realmente que se deben tomar medidas desde el Banco Mundial, así lo han planteado en todo el mundo, para que esta pandemia, que todavía nos mantiene en jaque, con una nueva variante, que incluso ya en Estados Unidos se está llamando a la atención sobre la misma, ponga en alerta a toda la ciudadanía mundial y a los que de una manera u otra con sus políticas determinan el curso de la humanidad, porque parece que lo que le espera al mundo en su conjunto no es nada sencillo. Solamente para ponerles un ejemplo, en Estados Unidos la inflación aumentó más de un 5%. Y si nos vamos también a Europa, por ejemplo España, también han aumentado los productos de primera necesidad. Es decir, que si la situación geopolítica sigue complicándose en Medio Oriente con un nuevo líder de corte fundamentalista, y esto tiene sus implicaciones con Arabia Saudita y con Israel, podríamos tener también precio en el alza de los precios en los combustibles. Lamentablemente, Yulisa, esto es lo que se está dejando el COVID y también el cambio de era en el ámbito de las potencias a nivel global. Iván, ya algunos países, Francia, Nueva York, Italia, Canadá, Israel, ni se diga, aunque algunos de ellos están viviendo una tercera ola, pero ya se empezaron a quitar la mascarilla, ya empiezan a levantar los toques de queda, los estados de emergencia. Dicen que ya después del 70% de la población vacunada, pues se empieza a disfrutar de la inmunidad de rebaño y apuestan a que empiece a mejorar la economía y que empiecen a bajar los precios. ¿De qué depende que vivamos un momento de inicio de esta baja de la situación económica que tiene República Dominicana en cuanto a, no sé si decirle especulación, pero en cuanto a la situación del alza de los alimentos? Bueno, es que nosotros estamos en una situación en la cual República Dominicana va a sufrir los efectos de una economía mundial que en el 2020 tomemos en consideración que estuvo detenida y que, a pesar de que se habla del efecto rebaño, países que han sido exitosos en el proceso de vacunación, por mencionar Nueva Zelanda, por mencionar Chile, están con las unidades de cuidados intensivos llenas. Estamos hablando de que Israel, que había dispuesto que no se utilizaran las mascarillas, tomando en cuenta la variante de la COVID
COVID-19 ha decidido llamar a la atención y que la gente comience a utilizar de nuevo las mascarillas. Y un elemento que sí tiene incidencia para la República Dominicana y que representa más del 22% del Producto Interno Bruto es el turismo. Y si, por ejemplo, países como España, que reciben más de 65 millones de turistas, por ejemplo, han visto afectado su ingreso de turistas, es decir, República Dominicana, a pesar de todo, en una crisis que es global, no va a dejar de recibir los envites de todo lo que ha venido provocando la epidemia. Los commodities han subido en la medida que se han encarecido múltiples cosas, desde los combustibles hasta los fertilizantes, pasando por una larga pléyade de productos que inciden directamente en la siembra, cosecha y producción de cada uno de esos commodities, los que son agrícolas, los que no, pues en todo lo que tiene que ver con la fabricación. Pero, ¿en qué momento podría decirse, dentro de la misma pandemia, con aperturas económicas que ya están teniendo algunas potencias, podríamos empezar a ver una disminución o se tiene planificado que esto tal vez se tome un poco más de tiempo para que empecemos a ver una disminución de esos precios? Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay que ser cauteloso. El Banco Mundial dice que si bien es cierto que, por ejemplo, la mayoría de las economías van a crecer, pero con relación a lo que aconteció en el año 2020. De todas formas, lo que hay que esperar es ver cuáles son los efectos de la epidemia y esto estaríamos viéndolo en los próximos 5 a 6 meses. Porque lamentablemente estos no son asuntos que puedan verse así de inmediato, pero todos los organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, los augurios no son los mejores. De ahí que, Yulisa, la reunión que hubo la semana pasada del Grupo de los 7 también llamaba la atención de que mientras no esté todo el mundo vacunado, habrá peligro para el mundo en su conjunto, pero también de que hay que tomar medidas de lo que sería como una especie de ese famoso plan que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa quedó destruida, que es una especie de plan Marshall, donde ya que China está haciendo grandes inversiones en muchas zonas del mundo, que entonces en otros países en los cuales el mundo occidental, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, quieren tener una mayor presencia porque se ven desplazados, comiencen a hacer inversiones puntuales y tener en consideración un elemento importante, y es el de la deuda de los países. Es decir, hay una gran cantidad de países en vías de desarrollo que hay que tomar en cuenta también los niveles de endeudamiento en los cuales se encuentran. Todo esto sumado, Yulisa, a que los efectos del cambio climático, es decir, o lluvias o sequías, tienen a 82 millones de personas moviéndose alrededor del mundo, tratando de cruzar fronteras, nos dan un panorama de los más complejos que ha tenido la humanidad en toda su historia. ¿Se habla, Iván, a nivel internacional de ajustar salarios ya? ¿O eso solamente es una discusión de República Dominicana? Es una discusión que está en la mesa, pero también hay que tener cuidado si el aumentar los salarios puede ayudar a incrementar también la inflación, porque hay que tomar en consideración algo tan sencillo como lo siguiente. Hay países, y sobre todo en América Latina, donde nos encontramos, donde el 50% de la población es informal. Entonces esos son elementos que hay que tomar en cuenta en su momento. Lo que sí se está hablando también es de tomar medidas estructurales en las cuales los programas de asistencia, no tanto así de control de precios, pero sí de tener programas de asistencias puntuales y que el Estado pueda de una manera u otra ir supliendo las necesidades de poblaciones que están siendo afectadas porque los niveles de ingresos que tienen no permiten que se queden en su casa en una epidemia que ha obligado a que mucha gente se quede en su casa.
Gracias a Iván Gatón, nuestro colaborador fijo de todos los miércoles. Con él hablamos siempre de temas internacionales. Iván, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Tuyo. Y ustedes y nosotros vamos a